Muy buenos días, les agradecemos aquí la participación en este sexto Congreso Internacional del CIERMI 2021. Mi nombre es Jorge Chang y a nombre del grupo de colaboradores que hicimos posible este trabajo intitulado Eficiencia Energética con Generación Distribuida Fotovoltaica, el caso de la cafetería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta presentación. En representación de mis colegas Francisco Lezama Zárraga, Isaac Sarabia Pérez, Men Yenshi y un servidor Jorge Cham, tenemos el gusto de presentarles a continuación nuestro trabajo. Lo que vamos a ver a continuación está descrito de esta forma. Vamos a ver una introducción, una descripción del sistema, la presentación de la metodología, los resultados, conclusiones y recomendaciones, así como las referencias y por último los agradecimientos a este trabajo. Bien, continuemos. Como introducción, este estudio de eficiencia energética en la cafetería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche se propuso una planta de generación distribuida fotovoltaica. Para tal caso, se analizaron a través del sistema de Advisor Model SAMS, por su nombre en inglés, que es un programa, es un software del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos. Allí analizamos diferentes configuraciones fotovoltaicas. Como ya se sabe, la generación distribuida a partir de energías renovables ha ido incrementando de manera importante a nivel mundial, según los reportes del IRENA. La generación distribuida fotovoltaica proporciona beneficios adicionales a la generación propiamente de la energía, como es la mitigación de gases de efecto invernadero y que fungen como una barrera térmica en el caso de los techos que están expuestos a la radiación solar, particularmente en climas cálido húmedos, como es el caso de Campeche, que está ubicado en la península de Yucatán, México. El área sombreada por la planta fotovoltaica, evita una ganancia térmica por techo de 25.48 kilowatts diarios. Y la planta fotovoltaica emite la emisión a la atmósfera de 778.85 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Bueno, a continuación haremos una breve descripción de esta planta fotovoltaica de la cafetería. Primeramente, para hacer esta configuración, se hizo un arreglo fotovoltaico de 14 módulos. Más o menos es una producción de 7.6 kilowatts pico instalados. Cuenta con un inversor interconectado a red, marca Fronius Simo, de 8 kilowatts. La inclinación de cada uno de estos módulos varió de entre los 22 grados hasta los 15 grados y cada módulo nos proporciona un sombreado de promedio de 1.85 metros cuadrados, lo que nos da un total de 27 metros cuadrados sombreados. El segundo arreglo fue de 24 módulos con un ángulo azimutal de 218 grados paralelos a los muros laterales, un ángulo de inclinación de 15 grados, un total de 10.56 kilowatts picos, con un inversor marca y modelo Fronius Simo de 10 kilowatts pico, y el área asombrada para este caso fue de 46.32 metros cuadrados. La metodología que se empleó se describe a continuación. Primero planeamos, estuvo la planeación, evaluamos la capacidad energética de varias configuraciones fotovoltaicas para compararlas y decidir cuál era la óptima. Posteriormente se hizo un análisis donde se enfatizó en el rendimiento óptimo de la planta y su retorno de inversión. El programa SAM permite el análisis temporal horario completo en tarifa gran demanda media horaria en México. Esto está dispuesto por la Comisión Federal de Electricidad en nuestro país, en México. Y esto nos los permitió hacer durante las 8.760 horas que comprende el año. Posteriormente hicimos una comparación donde se analizaron 4 esquemas diferentes. El primer esquema fue un arreglo fotovoltaico de 14 módulos de 440 watts cada uno, un ángulo azimutal de 180 grados, es decir, alineados al eje norte-sur verdadero, es el eje ideal al que deberían estar
alineados todos los sistemas solares, y un ángulo de inclinación de 15 grados, de acuerdo a Reyaneri et al. Para la península de Yucatán corresponde un ángulo óptimo de inclinación donde se están comprometidos tanto los esfuerzos mecánicos como el mejor rendimiento solar. El segundo arreglo fotovoltaico fue muy semejante al anterior, solamente que aquí se varió el ángulo de inclinación de los módulos con respecto a la horizontal, con un valor de 19.85 grados, que esto es equivalente a la latitud de la ciudad de Campeche. El tercer arreglo fotovoltaico, aquí se colocaron 24 módulos con un ángulo azimutal de 218 grados, es decir, los módulos se pusieron paralelos a los muros laterales del edificio, logrando tener una mayor cantidad de módulos instalados en la misma área y con un ángulo de inclinación de 15 grados. Como ya dijimos, esto Reyaneri et al. Lo consideran como óptimo para la península de Yucatán. Y por último, el mismo arreglo fotovoltaico de 24 módulos con un ángulo azimutal de 218 grados, y la única variación que existió fue que el ángulo de inclinación es de 19.85 grados, correspondientes a la latitud de la ciudad de Campeche, Campeche. Con estos datos se alimentó el programa, además de la facturación emitidos por la Comisión Federal de Electricidad en la tarifa de gran demanda media horaria durante el periodo de enero de 2020 a marzo de 2021, es decir, los consumos que tuvo la Facultad de Ingeniería durante ese periodo. Posteriormente, hicimos un análisis de la información. Con la recopilación de la información se generaron hojas de cálculo, tablas y gráficas descriptivas de las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico. Posteriormente se hizo una propuesta para la mejora, hacer las consideraciones de cuál era la mejor funcionamiento del sistema eléctrico, y al final se concluye con un informe técnico. Los resultados. Después de haber realizado el análisis correspondiente, los resultados fueron los siguientes. Primeramente, como ya hemos mencionado, el programa SAMS lo alimentamos con los datos de facturación emitidos por la Comisión Federal de Electricidad en una tarifa de gran demanda media horaria, en un periodo de enero de 2020 a marzo de 2021. La única modificación que se hizo fue convertir los valores que arroja la CFE, los pusimos en dólares americanos, dado que el programa SAM es un programa que acepta valores en dólares. Los valores monetarios están en dólares. Como ya dijimos, este programa SAMS es un programa gratuito que fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos. Y bueno, aquí se presenta una de las caras o de las carátulas con las que el programa presenta para indicarnos los tipos de configuraciones que se están presentando. En este caso estamos hablando de que son 14 módulos, 7 y 7, colocados en dos cadenas, en dos strings. Cada cadena tiene 7 módulos y con un ángulo de inclinación de 15 grados. ¿Ok? Y con estos sistemas se obtiene una pérdida de aproximadamente, o se considera una pérdida de 4.44% de pérdidas en corriente continua. Estas son las dos primeras opciones. Nada más estamos presentando la carátula que corresponde a la de 15 grados, pero una carátula semejante se genera, o carátulas semejantes se generan para cuando tenemos la inclinación de 19.85 grados, y en lugar de 7 vamos a tener 12 y 12 módulos para tener los 24 módulos, de tal manera que tenemos las 4 configuraciones. Y las tablas nos arrojan estos valores. Esta primera tabla, que es la 3, corresponde a la simulación para 14 módulos de 440 watts cada uno, un ángulo azimutal de 180 y un ángulo de inclinación de 15 grados. Podemos observar que para este caso
la energía anual producida es de 10.451 kWh, el factor de capacidad de 19.40, el rendimiento energético es de 1.695 kWh por cada kilowatt instalado y el periodo de retorno es de aproximadamente 0.6 años. Estos son los datos más relevantes que nos arrojan este tipo de información. Existen otros, pero que no vamos a ahondar al respecto. En el siguiente caso, son los mismos 14 módulos de 440 watts con un ángulo azimutal de 180, pero aquí la modificación fue que el ángulo de inclinación es de 19.85, correspondiente a la latitud de Campeche. Y aquí tenemos una producción anual de 10.465 kWh. Tenemos un rendimiento energético de 1.699. Vemos que es ligeramente, pero muy ligeramente mayor al caso cuando solamente tenemos 15 grados de inclinación. Y el periodo de retorno simple también nos vuelve a ocurrir a los 0.66 años. Estos son el comparativo de los dos casos en los que son 14 módulos a 15 y 19.85 grados. Las siguientes las dos tablas son para los casos de 24 módulos. Esta tabla corresponde, la tabla número 5 corresponde a los 24 módulos, pero con un ángulo de inclinación de 15 grados. Y el ángulo azimutal también se modificó aquí, es de 218 grados, de tal manera que está fuera de lo que se considera como valor óptimo. Para este caso, obtuvimos que la energía anual es de 17.649 kWh al año y un rendimiento energético de 1.671 kWh por cada kilowatt instalado. Y el periodo de retorno simple también nos dice que es en 0.6 años. Por otra parte, en la tabla 6 tenemos la misma instalación de 24 módulos con un ángulo azimutal semejante de 218 grados, pero la inclinación es la que cambia, habiendo colocado los módulos a un ángulo correspondiente a la latitud de Campeche. Y eso da como resultado que tenemos la energía anual de 17.570 kWh, el rendimiento energético de 1.664 kWh por cada kilowatt y el periodo de retorno simple también coincide en 0.6. Las dos segundas opciones consideradas son con el ángulo azimutal de 218 grados y ángulos de inclinación de 15 y 19.85 grados respectivamente. Bueno, resumiendo estos datos en estas tablas, lo que obtenemos es lo siguiente. Para el caso, aquí estamos comparando el primer caso, que es 14 módulos, ángulo azimutal de 180 y ángulo de inclinación de 15 grados. El segundo es de 180 de ángulo azimutal 19.8 y posteriormente son los de 24 módulos con ángulo de inclinación de 15, 19.8 respectivamente y ángulos azimutales de 218 grados. Vemos que para este caso la simulación del programa SAP nos dice que la generación de energía es la mejor o es la más alta para el caso de 24 módulos con 17.649 kWh al año. Por otra parte, en los ahorros netos también coincide, es una tabla muy semejante a la anterior, nos indica que los ahorros netos también más significativos ocurren en el arreglo de 24 módulos con ángulo azimutal de 218 grados y un ángulo de inclinación de 15. Entonces, de las tablas observamos que la propuesta de mayor energía anual es la de 24 módulos, ángulo azimutal de 218 grados y ángulo de inclinación de 15 grados.
La instalación no está con los ángulos considerados como óptimos, esto es importante. Sin embargo, para esta latitud más bien, no están considerados con los ángulos más óptimos para esta latitud, por lo que tendríamos un total de 5% de pérdidas totales. Sin embargo, a pesar de estas pérdidas totales, observamos que esta configuración es la que nos está dando mejores rendimientos, por lo menos en estos dos parámetros. Pero vamos a ver, como vamos a ver a continuación, que esos parámetros fueron superados también en otros aspectos. Por otra parte, los módulos colocados en el techo nos evitan la ganancia térmica de 25.48 kilowatts diarios, con un área total de 46.32 metros cuadrados de área sombreada. El área sombreada, para el caso de los 24 módulos, representa el 51% del total del techo. Es decir, que estos 24 módulos nos cubren una amplia zona en la que vamos a estar evitando que la radiación solar penetre al edificio, y esto va a aumentar nuestra eficiencia energética en general. Por otra parte, también en la modalidad o en la forma de 24 módulos, 218 grados de ángulo azimutal y 15 grados de inclinación, obtenemos que se ahorran o se dejan de emitir a la atmósfera 778.85 kilogramos de CO2 equivalente, es decir, 0.779 toneladas de CO2 mensuales, lo cual es un aporte interesante a la disminución de la huella de carbono. Las conclusiones. Dentro de las conclusiones más importantes que encontramos en este trabajo es que se evita una ganancia térmica por techo diaria de 14.85 kilowatts con 14 módulos y 25.48 kilowatts con 24 módulos. El área sombreada representa el 30% del total del techo para el caso de 14 módulos y 51% para el caso de 24 módulos. La mejor generación energética anual de las plantas fotovoltaicas es de 17.649 kilowatts hora, y esto ocurre en la configuración de 24 módulos con ángulo azimutal de 218 y el ángulo de inclinación de 15 grados. La instalación fotovoltaica de 24 módulos con las mismas características descritas anteriormente también nos entregan el mayor rendimiento energético, con un valor de 1.671 kilowatts hora por cada kilowatt instalado, entendiendo esto como la energía producida por cada kilowatt pico instalado. Otra de las conclusiones es que la instalación fotovoltaica de 24 módulos, ángulo azimutal de 218 grados y ángulo de inclinación de 15 grados, posee el mayor factor de relación de desempeño, indicativo que posee el menor número de pérdidas térmicas y por cableado. Por lo tanto, esta configuración es la de mayor eficiencia energética. Por otra parte, encontramos que las 4 configuraciones, su retorno de inversión es semejante de 0.6 años. Y tenemos como conclusión que la mejor configuración fotovoltaica es la de 24 módulos con ángulo azimutal de 218 grados y ángulo de inclinación de 15 grados. Es la que posee la mayor cantidad de factores favorables y por lo tanto es la de mayor eficiencia energética. Y con la planta fotovoltaica se evita la emisión a la atmósfera de 778.85 kilogramos de CO2 equivalentes. Y también, como conclusión, que para aumentar la eficiencia energética de la cafetería se colocaron techos y muros verdes en las zonas de mayor incidencia de la radiación solar, con una propuesta de techos y muros verdes, que se realizó con vegetación nativa de la península de Yucatán, que soporten los embates propios de la región, los propios embates climáticos
de la región. Estas son nuestras referencias a nuestro trabajo. Y por último, queremos dar el agradecimiento a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche por todas las facilidades brindadas en la elaboración de este trabajo. Les agradecemos amablemente su presencia a esta presentación y les deseamos el mejor de los días. Buenos días.